Sobre los bombardeos de Estados Unidos, ataques que eran inicialmente en el Caribe, ya se extendieron al Mar Pacífico. Hay pronunciamiento de Human Rights Watch, cuya directora para América Latina es la colombiana Juanita Gobertus. Doctora Gobertus, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo a toda la audiencia y al panel esta mañana. Doctora Gobertus, ¿qué reparos tienen ustedes desde Human Rights Watch a estos bombardeos y ataques contra embarcaciones del narcotráfico? O supuestamente del narcotráfico, porque tampoco lo sabemos con certeza. Néstor, en este momento Estados Unidos ha desplegado en total 9 ataques que han cobrado la vida de 39 personas. Son ataques contra embarcaciones, como usted dice, presuntamente que traficaban drogas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista jurídico y teniendo en cuenta las obligaciones de Estados Unidos en materia de derecho internacional de derechos humanos, estos ataques, independientemente de si allí había o no narcotraficantes, constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela, ni con Colombia, ni mucho menos con distintos grupos criminales. Lo que hay aquí, si acaso, es criminalidad organizada que tiene que ser enfrentada con todo el peso de la ley. Lo que corresponde son operaciones de interdicción marítima, intentos por capturar a estas personas y procesarlas judicialmente. Pero asesinarlos, matarlos sin ninguna posibilidad de enfrentar un juicio es lo que internacionalmente se conoce como una ejecución extrajudicial. Sí, el hecho de que sea en aguas internacionales, que es uno de los argumentos a modo de defensa de la Casa Blanca y del secretario de Guerra allí en Washington, ¿eso es un atenuante? ¿Eso cambia en algo la calidad y la condición de los ataques? No, no lo cambia en nada, siguen siendo ejecuciones extrajudiciales. Lo que determina que sean aguas internacionales o no es la jurisdicción, es decir, quién estaría habilitado para investigar estos hechos. Pero dónde se dan no exime al gobierno de Estados Unidos de garantizar que no lanza operaciones militares ofensivas con uso de la fuerza letal como primera opción en un contexto, si acaso, de criminalidad organizada, que insisto, lo que ameritaría sería colaboración hemisférica de altísima calidad para procesar y realmente desarticular estas redes de crimen organizado. Sí, doctora Gobertus, bajo la línea de que esto es una ejecución extrajudicial, como usted lo dice, ¿cuál sería la instancia para investigar esos crímenes? Es decir, esto ha sido en aguas internacionales, ha sido sobre blancos, por ejemplo, colombianos o cubanos o extranjeros en general, pero ¿cuál sería la instancia ante la que podrían investigar estos crímenes? Esa es justo la pregunta más difícil, porque efectivamente el excepcionalismo norteamericano, el hecho de que Estados Unidos no acepta la competencia de la Corte Penal Internacional, no acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues pone sus acciones en un lugar de muchísima, digamos, impunidad y de dificultad para que se rindan cuentas. Dicho eso, necesitamos, y es parte en lo que estamos muchas organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch incluido, documentando estos casos para entender exactamente dónde se cometieron y contra personas de qué países. Porque efectivamente, en la medida en la que allí haya personas de distintas nacionalidades, por ejemplo, colombianos, personas de Trinidad y Tobago, se desprenden jurisdicciones en estos países para poder investigar estos hechos. En el pasado, las propias Cortes de Estados Unidos, frente a abusos, por ejemplo, en su momento en Guantánamo o las torturas de Abu Ghraib, tomó decisiones para ir ampliando competencias de lo que podía ser juzgado en Estados Unidos. Este es un caso muy difícil justamente porque en la información que tenemos hasta el momento parecería ser en aguas internacionales, pero lo que no puede suceder es que simplemente Estados Unidos diga, no tengo ningún problema, asesino a personas sin judicializarlas y que no tengamos una movilización por hacer que estas personas, particularmente bajo el gobierno de Estados Unidos, rindan cuentos por estos hechos. Doctora Gobertus, el argumento del gobierno de Estados Unidos para iniciar esta ofensiva contra el narcotráfico a través de bombardeos, primero en el Mar Caribe y ahora también en el Océano Pacífico, es la declaratoria de los carteles de la droga como organizaciones terroristas, como una amenaza interna para los estadounidenses. ¿Eso puede ser un atenuante? ¿Esa puede ser una justificación a la luz del derecho internacional? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La forma en la cual el gobierno Trump viene escribiendo esto como un conflicto armado sería, digamos, la característica que permitiría hacer un uso de la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario, es decir, la idea de que este es un contexto de guerra.
Sin embargo, el derecho internacional humanitario y su particular intérprete, que es que el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha señalado que la existencia de un conflicto armado no depende de una declaración política, sino de unas características objetivas sobre el nivel de organización y nivel de hostilidad, justamente para diferenciar criminalidad común de contextos reales de conflicto armado. Si esto no fuera poco, por lo cual, insisto, la declaración política de Trump no es suficiente, a nivel doméstico dentro de Estados Unidos existe un procedimiento que requiere autorización de Congreso para establecer que Estados Unidos está en guerra con algún país o con un grupo en particular. Y ese procedimiento no se ha surtido. Trump no ha ido al Congreso a generar esa autorización, con lo cual, pues este es doblemente ilegal, no cumple con los estándares internacionales y no cumple con los estándares domésticos dentro de Estados Unidos para considerar que existe un conflicto armado. Doctora Gobertus, en gracia de discusión, usted nos dice, y eso es muy claro, si no ha ido por el Congreso no es legal y esa es una discusión de fondo, pero le pregunto por el contexto al menos que ha venido manejando el gobierno del presidente Trump frente a la vinculación política a estos carteles de la droga, en particular el cartel de los soles. El argumento del gobierno de Estados Unidos es que el cartel de los soles es el principal cartel de drogas que envía cocaína hacia Estados Unidos y que además de eso el régimen de Nicolás Maduro, que según él es el máximo cabecilla de ese cartel, habría utilizado al Tren de Aragua como brazo armado para atacar y causar zozobra en Estados Unidos, ligándolo al narcotráfico, por supuesto. ¿Esa argumentación podría eventualmente ser válida si el Congreso lo discute? Aquí ha habido toda suerte de mezcla de información por parte del gobierno Trump. Lo primero es señalar que ellos no dicen que sean los principales productores de cocaína, dicen que son los principales productores de fentanilo, cosa que no tiene ninguna base de realidad. La manera en la cual el gobierno Trump, que tiene a nivel doméstico una discusión interna sobre el consumo de fentanilo, conecta ese consumo de fentanilo con producción de drogas en Venezuela y Colombia, dista de toda realidad. Por supuesto que en Colombia hay una crisis muy seria de producción de coca y que esa producción está asociada a la financiación de criminalidad organizada. Pero lo que han hecho, además, entre otros, porque esto no se ha hecho de una manera seria de realmente tener un debate público y una argumentación, una discusión en el Congreso, sino a través de una serie de trinos uniendo toda suerte de información, es generar una vinculación entre cartel de los soles, Tren de Aragua, lanchas saliendo por el Pacífico y por el Caribe, frente a la cual lo que hay son distintos fenómenos criminales de distinta índole, ninguno de los cuales, en mi opinión jurídica, reviste las características de un conflicto armado de carácter no internacional o internacional. Lo que hay es gravísima criminalidad organizada, un nivel de corrupción dentro del gobierno Maduro que ha tenido toda la financiación ilegal para la comisión de lo que la Fact-Finding Mission de Naciones Unidas ha llegado a la conclusión, que es la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en cabeza de Nicolás Maduro y el alto gobierno. Esa es una discusión serísima sobre gravísimas violaciones a derechos humanos que nada tiene que ver con un conflicto armado. Una discusión distinta es la criminalidad del Tren de Aragua, nacida en la cárcel de Aragua, con fenómenos de criminalidad local en varias ciudades de América Latina. Distintísimo de un conflicto armado, pura criminalidad ordinaria, además en muchos de los casos tercerizada con pequeños grupos que no todos están articulados y mucho menos ligados directamente al gobierno de Maduro. Vale. Y otra discusión muy distinta son organizaciones de crimen que producen droga en Colombia, distintísimas de lo que es un conflicto armado. Sí. Doctora Gobertus, quisiera aprovechar su presencia. Usted, creo recordar, trabajó en la Corte Constitucional, es una muy importante abogada constitucionalista. Esta idea hoy, yo no sé si me pueda responder esta pregunta, del presidente Petro, que está, como ya usted debe saber, en modo constituyente. Presentaron el proyecto para hacer una asamblea constituyente. Quiere decir básicamente tumbar la Constitución del 91, aunque el presidente lo que está diciendo es que quiere hacer que se cumpla la Constitución del 91 a través, bueno, que es una figura retórica, es un artilugio, para reformar la Constitución del 91. ¿A usted cómo le parece la idea de meternos en la aventura de la Constituyente? Néstor, dos precisiones. Una, no trabajé nunca en la Corte Constitucional, me habría encantado, admiro profundamente la Corte, pero no he tenido el gran honor. Lo segundo, desde Human Rights Watch puedo pronunciarme sobre restricciones o violaciones a derechos humanos al Estado de Derecho. En lo que nos hemos pronunciado en este tema
es que luego de que se da justamente el fallo que toma la decisión de exonerar al expresidente Uribe, es allí en donde en un trino el presidente Petro ataca la independencia judicial y anuncia el reciclaje de esta idea de la constituyente. Lo que yo podría decir es que independientemente del contenido de los fallos, todos, pero en particular las autoridades públicas, deben aceptar los fallos, aceptar y defender la independencia judicial, y en ningún escenario me parecería que un fallo judicial, cualquiera que sea su contenido, sea la justificación de un presidente para convocar una constituyente con miras a atacar un fallo que considera que no está de acuerdo con él. Doctora Gobertus, gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias a ustedes. Igualmente. 9:15 minutos. Es la directora de Human Rights Watch en América Latina.